la explicación completa. Ya, ahí empezó a grabar. Un poco voy a repasar algunas cosas, unas más rápido que otras, y me interesa realizar ejercicios respecto al uso de tablas, ¿sí? Me fui negro. Bueno, no, pero sí. Ahí sí. Oh, tengo. Ahora sé por qué estaban poniendo la diapo en el último slide. Ahora sí. Me ganó la tecnología. Ya. Inicialmente, para hablar de sustancias puras, sé que esto es repetir un poco un par de cosas, pero me interesa reforzar principalmente la idea de ecuación de estado. Va a ser una relación matemática, en algunos casos más simples que otros, que va a relacionar la presión, la temperatura y el volumen específico de alguna sustancia, ¿sí? Eso se va a llamar ecuación de estado. En el caso de los gases ideales tenemos las ecuaciones de estado, son muy sencillas, esta, pero vamos a tener otros gases reales o fluidos que son reales, sustancia un poco va a ser más exacto, donde vamos a tener relaciones entre estas tres propiedades un poco más complejas, ¿sí? El ejercicio lo salto porque este no es simplecito. Y dentro de las sustancias puras, habíamos hablado de que como concepto, algo se va a considerar una sustancia pura, puede ser un puro compuesto o puede ser una mezcla, como en el caso del aire, pero la gracia es que si yo extraigo una parte de este volumen, si yo saco una muestra y sigue manteniendo las mismas características que el total, quiere decir que es una sustancia pura. Si esta cosa fuese una mezcla media rara entre, por ejemplo, agua y aceite, y yo saco una muestra y tengo, por ejemplo, solo aceite o solo agua, no va a ser una sustancia pura. En el caso del aire es una mezcla, pero es una mezcla homogénea, entonces no tiene ese problema. Si yo le saco un pedacito, una esquinita a este volumen y lo reviso, los componentes del aire van a estar en igual proporciones que en la muestra original. Entonces eso indica que es una sustancia pura. Bueno, dijimos también que, si lo que dije el aire, van a haber diferentes fases. En algunos casos, esas fases se encuentran en ambiente, de temperatura ambiente, vamos a encontrar eso más visible en algunas sustancias, pero podemos llevar a todas las fases, todas las sustancias, ¿sí? Y así vamos a hablar del proceso de cambio de fase, principalmente. Más lento. Ya. O sea, quiero ir rápido porque esto ya lo vi. Esto es la clase pasada, ¿sí? Y me voy a detener justo cuando veamos los ejercicios de tabla. Por eso estas slides los voy a pasar un poco rápido, que es un poco la introducción, ¿sí? Esto ya está visto. El foco es la relación entre esas tres propiedades que van a hablar de ecuación de estado, concepto de sustancia pura, que está explicado más en detalle en la clase anterior. Cada uno de las sustancias puras pueden estar en diferentes fases, líquido, gaseoso, sólido. Y aquí me detengo, si le saco el freno. Vimos estos 5 estados, o definimos estos 5 estados auxiliares para poder estudiar el proceso de cambio de fase de una sustancia pura. Principalmente lo importante con lo que interesa que se queden y que recuperar de la clase anterior es que aquí se da un ejemplo donde con este cilindro pistón yo puedo mantener una presión constante, dado que esta cosa se puede mover libremente. Recuerden cuando ven el monito, si ven este cilindro pistón, quiere decir que esto se puede mover libremente, por lo tanto, si el fluido se expande, puede empujar esto libremente. Si esto estuviese fijo, el fluido empezaría a hacer presión contra las paredes, aumentaría la presión interna, ¿sí? En este caso, como se puede expandir libremente, no aumenta la presión y si se fijan, solo va a estar expuesto el sistema a la presión de este émbolo, y el émbolo está presionado por el ambiente, ¿sí? Aquí entonces, en todos estos casos, el bicho que está aquí adentro se puede expandir sin problema, el gas, y siempre va a estar presionado solamente por una atmósfera que es la presión ambiente,
¿sí? Sé que pueden haber más casos, pero en este caso un caso simple, dejando la presión constante, un poco para mostrar un caso real de cómo podría ser, y vamos a ver su relación entre temperatura y volumen específico. De eso reconocimos principalmente tres zonas importantes. Una, la zona de líquido comprimido, la zona de vapor saturado, perdón, vapor sobrecalentado, y la parte intermedia, que es cuando hay cambio de fase, ¿sí? Donde hay mezcla, la zona de saturación. Entonces, un poco para aprovechar estos estados auxiliares, teníamos que, desde el líquido comprimido hasta la saturación, ¿qué quiere decir la saturación? Cuando alcanza una temperatura tal que empiece a cambiar de fase, ¿sí? O puede ser también presión, pero el punto es cuando llega a un punto, un estado, donde empiece a evaporar, ¿sí? Tenemos líquido, y el líquido va a aumentar su volumen en función de la temperatura sin problema. Esto es a presión constante, y va a llegar a un punto, una temperatura en particular, no necesariamente va a ser siempre 100 grados, en este caso esto es cuando es una atmósfera, pero va a llegar a una temperatura donde va a empezar a haber cambio de fase. Entonces definimos un punto donde esto se llama líquido saturado. Va a tener un volumen específico, va a tener una temperatura, donde si bien es solamente líquido, no hay gas aún, es el punto donde ya va a empezar a evaporar y no va a aumentar su temperatura. Como el punto clave es que aquí se estanca de alguna forma la temperatura y se queda pegada hasta que haya cambio de fase, ¿sí? Vamos a tener cambio de fase hasta que va a llegar un punto donde solamente va a haber vapor. Aquí hay un estado intermedio donde puede haber, por ejemplo, vapor y líquido. Y en el caso del vapor, ya va a llegar un punto en que, si bien seguimos la misma temperatura, vamos a llamar vapor saturado. Ojo, este es justo el punto previo a que sea sobrecalentado. Vapor saturado al punto cuando es solo vapor y está en temperatura de saturación. Es como que desde aquí para adelante, esto marca el límite para que empiece a subir su temperatura. Quiere decir que ya se transformó completamente en vapor. Un poco la idea, para que lo piensen así, es como que el fluido no hace dos cosas al mismo tiempo. Está recibiendo calor constantemente. Como que yo le pidiera ahí a Charmander que mantenga el flujo constante de calor. Pero, si se fijan, la energía primero la consume y la utiliza para aumentar su volumen específico. Aumenta, y llega un punto en que, bueno, aumenta su temperatura. Aumento de la temperatura significa que hay un aumento en la energía interna, pero de repente hay un punto en que esta cosa se estanca, y no quiere decir que no esté recibiendo energía, sino que la energía la está utilizando para otra cosa, la está utilizando para el cambio de fase, y consume esa energía del cambio de fase, y llega un punto donde ya cambió su fase completamente, y posteriormente empieza nuevamente a subir su temperatura, ¿sí? Esa es un poco la idea. Después vimos otras relaciones, temperatura-volumen, que es la que vimos inicialmente. Esta no es solamente, estas son presiones y temperaturas de saturación, así que no me interesa tanto por ahora. También vimos, un poco más adelante, relaciones entre presión y volumen específico, presión-temperatura, y habían varios ejemplos al respecto. Y finalmente lo que encontramos es que yo podía tener un montón de relaciones, y quise más claro, entre la presión, el volumen específico y la temperatura, y podían ser vistas de diferentes formas. En el fondo, lo que yo hago es, de esta versión 3D, llevarla a un plano en 2 dimensiones, donde tengo, por ejemplo, el caso un poco más fácil de comprender: temperatura versus volumen específico, presión versus volumen específico, y en el caso de presión versus temperatura. Principalmente lo que nosotros vamos a ver en las tablas, que es un poco lo más práctico. Por eso me salté, bueno, ya lo vimos también, pero fui más rápido aquí porque me interesaba concluir, en el fondo, llegar a la conclusión anterior, donde teníamos esta relación y estas, que son las más importantes para trabajar con tablas. Las tablas nos entregan los valores de aquí o de acá,
En este caso en particular, nos sirve un poco para encontrar algunos puntos de conflicto donde habría casos donde podría tener variaciones sólido, líquido, vapor, puntos triples, donde podrían haber saltos bruscos en los cambios de estado. Pero bueno, más me interesa seguir avanzando un poco con la tabla. Vamos a hacer otra cosa que me había quedado un poco en el tintero. Tenemos, de hecho, no se me confundan tanto, este gráfico me sirve. Ya. Me voy a quedar en este gráfico y voy a abrir la tabla que está en el formulario que les subí. Mi formulario tiene un montón de fórmulas del curso y las tablas completas, todo el conjunto de tablas que representan el proceso de cambio, la relación entre temperatura, volumen específico y para diferentes presiones. Ahora me interesa ver cómo se usan. Vamos a tener tres tipos de tablas. Uno para líquido comprimido, para cambio de fase y para vapor sobrecalentado. Generalmente esta es tabla de saturación, propiedades de saturación. Entonces primero voy a partir con esta, donde las propiedades de saturación, si se fijan, la tabla tiene esta estructura. Yo sé que no les llama mucho la atención, pero si se fijan, yo tengo configuraciones de una temperatura y una presión, y para ellas tengo una serie de valores de interés, volúmenes específicos, energías internas, entalpías y entropías. Primero nos vamos a quedar con este trozo, que es donde vemos el volumen específico. Si se fijan, cuando yo sé que estoy en esta zona, voy a ir a esta tabla, y hay dos cosas por las que yo podría trabajar, o por temperatura o por presión. En este caso, dado que este gráfico me muestra lo que ocurre a una cierta presión constante, yo voy a entrar por presión. ¿Qué quiere decir eso? Existen dos tipos de tablas para líquido saturado, ¿sí? O vapor saturado o cambio de fase. Estas son. ¿Cuál es la diferencia entre una tabla y la otra? Ninguna en la práctica. Son los mismos valores o entregan la misma información, sirven para lo mismo. La única diferencia es que una está metrada de manera de que el cambio, los saltos en temperatura aquí están de forma lineal, como si fuese una regla. Si se fijan, la temperatura aquí va avanzando de 5 en 5, entonces es más fácil encontrar los valores de temperatura, y las presiones asociadas tienen estos valores raros que probablemente tienen una variación que no es lineal. Entonces, tenemos dos tablas. Un poco, esto es más una ayuda para ustedes que directamente algo que tenga que ver con la teoría. Simplemente una ayuda para el que usa la tabla. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo tengo una isóbara, quiero conocer los valores para esa isóbara, entonces voy por presión, me dan una cierta presión. Una atmósfera son aproximadamente 100 kilopascales, entonces, si se fijan acá estoy por temperatura, me va a costar encontrar los 100 kilopascales. Entonces me voy a la segunda tabla, que es la misma, propiedades de saturación líquido-vapor, pero en este caso está en función de la presión. ¿Qué quiere decir eso? Que la presión ahora está aquí ordenadita, más fácil de encontrar, y la temperatura tiene los valores correspondientes. O sea, lo que hice fue como que escribí de forma lineal la presión. Pero finalmente los valores, la relación es la misma. Entro entonces por 100 kilopascales. 100 kilopascales es un aproximado de una atmósfera. En realidad, una atmósfera es 101, creo que, 25 kilopascales. Entonces, ese 1,25 probablemente me va a hacer una pequeña diferencia, pero vamos a asumir la regla entre que 100 kilopascales es lo mismo que esta atmósfera. Entonces, lo primero que me dice la tabla es la temperatura de saturación. O sea, a qué temperatura debería quedarse pegado el fluido cuando cambia de fase. Si se fijan, el 100 grados es prácticamente eso. 99,6 es casi 100 grados. Recuerden que esa pequeña diferencia está porque esto no es 100 kilopascales, no es exactamente una atmósfera. Y lo siguiente que me entrega es estos dos valores.
este valor va a ser el volumen específico para el líquido saturado, o sea, para este punto, su volumen específico. ¿Sí? Recuerden que esto es temperatura versus volumen. Entonces, me va a entregar el volumen específico de ese punto y de este punto, que es el vapor saturado, en ese punto acá. Y lo que está entre medio va a ser simplemente la resta entre ambos valores, pero eso es porque vamos a ver que para efectos prácticos los ejercicios de repente me piden restar y es más fácil tenerlo escrito, pero podría no estar. Y lo mismo para los valores que están a la derecha, así que un poco es análogo a lo que ocurre con el volumen específico. En las partes intermedias, vamos, por lo menos tenemos tres cosas importantes que ver que me interesa terminar en la clase de hoy. Uno, trabajar bien el uso de tablas. Estamos viendo ahora cómo entrar a la tabla y de qué se trata un poco las diferencias que hay, qué tipos de tabla existen, etc. Una segunda parte es hablar sobre la interpolación lineal, que probablemente algunos ya lo han escuchado. La interpolación lineal igual es una herramienta que los ingenieros e ingenieras suelen utilizar, prácticamente que la vieron desde el colegio hasta ahora. Pero va a haber que interpolar dentro de las tablas. Y una tercera cosa sería hablar de directamente entalpía, que el fenómeno, o sea, es un concepto que vamos a estudiar en profundidad en este curso, y además la idea de calidad. ¿Qué quiere decir calidad? Es la proporción entre gas y fluido, o sea, perdón, y líquido que hay dentro de esta zona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se fijan, yo conozco por la tabla solamente, yo conozco ese punto y ese punto. Pero para el punto intermedio voy a tener que saber en qué proporción están cada uno para poder determinar, por ejemplo, un punto 3. Entonces, la clase tiene tres patas. Vamos a hablar del uso de tablas, interpolación y lo que tiene que ver con calidad. ¿Sí? Ya con eso podríamos resolver sin problema los ejercicios que van a ir viendo en ayudantía o los ejercicios un poco más básicos. Ya. Entonces quedamos claros que con esta tabla yo puedo acceder a esta zona. Va a depender de cuál quiero usar, si quiero entrar por la tabla de presión o de temperatura, es la misma cosa, solamente que una está metrada fácil para entrar por presión y la otra está fácil por temperatura, pero entregan los mismos valores. Si se fijan, otra cosa interesante es que la tabla, ¿por qué tiene un solo valor? O por qué yo hablo de que tiene un valor de presión asociado a una temperatura. Porque acá para esta línea completa, en saturación, la temperatura se queda pegada. Entonces, yo tengo una pareja, una temperatura fija, en saturación obviamente, en estado de cambio de fase, tengo una temperatura pegada para una cierta presión constante. Por lo tanto, por eso la tabla de saturación solo muestra una pareja presión-temperatura y los valores de interés. Van a ver que para los otros casos externos no es así. Ya. Entonces, díganme, se me perdió. Quiero hacer una encuesta para que me digan si entendieron o no. A ver si hay dudas. Díganme sí, si se entiende, no, si no se entendió. Mientras tanto, ya conocemos entonces las tablas que... Y si a alguien no le quedó claro, por favor escríbanme una pregunta o si quiere puede hablarme directamente por el micrófono. Así yo me puedo detener en las cosas que... Esta clase en particular es... el foco principal es dejarles claro la mayoría de los conceptos básicos antes de seguir avanzando. Ya. En el caso, entonces, tengo esta tabla, estas dos tablas van a ser lo mismo, y para esa zona. ¿Qué pasa para la zona de vapor sobrecalentado o líquido comprimido? Hay tablas adicionales. La de vapor sobrecalentado y la del líquido comprimido son iguales en su estructura. Les voy a explicar un poco lo que ocurre con vapor sobrecalentado, que es la que más utilizamos normalmente. Ahora, si se fijan, la tabla tiene otra estructura. Lo que yo voy a encontrar va a ser para una cierta presión, una especie de regla metrada
distintas temperaturas y los valores de interés. Si se fijan, hay cosas interesantes. Una, no me muestra ya 3 valores del volumen específico, me muestra solo uno. Eso se debe a que, como estamos en esta zona, yo voy a ir recorriendo esto. Y esos son los valores que me va entregando, pero ya no hay 2 puntos en particular de interés como era el de esta zona y esta zona para ese tramo completo. Aquí me interesa solamente cada puntito o cada par de temperatura y volumen específico que yo voy recorriendo a medida que recorro la curva, por ejemplo en ese punto 5. Entonces, por ejemplo, trabajemos con el punto 5. La presión es una atmósfera, dijimos que aprox iban a ser 100 kilopascales, por lo tanto, busco la tablita chiquitita específica para 100 kilopascales. A ver si se ve mejor. Ya. Entonces aquí tengo 100 kilopascales, quiere decir que esta es la tabla, la mini tabla que me sirve. ¿Ya? ¿Qué más es importante? Nosotros, bueno, me pide el volumen específico, entonces tengo, ya me fijé para la tabla y me dice, por ejemplo, para una cierta temperatura, voy a pedirle para 300 grados Celsius, ¿cuál sería mi volumen específico? Entonces, tengo ya seleccionada esta zona para esa temperatura, tengo el volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Se fijan que es solo un valor porque, claro, para esa temperatura 300 es un solo valor. ¿Sí? Esa es la forma en que se ocupa este tipo de tabla. Entonces yo voy a tener un puntito, probablemente voy a tener una temperatura, ¿sí? Y me va a entregar un valor de volumen específico. No es como el caso anterior, donde, por eso yo les decía que había una pareja presión-temperatura, es como que yo decía, mira, para presión y una temperatura tenía cierto valor. Aquí yo entro por una presión y busco dentro de una mini tabla para todo un rango de temperatura. Ya en el fondo, cada una de estas mini tablas es lo que ocurriría para cada isóbara. De hecho, esto se veía inmediato. Eso. Los valores que están en particular, 1 mega. De hecho, esta es la tabla de 100. Esta es la tabla de 10 megapascales, esta que está acá. Entonces, pero ojo que esta tabla abarca solo este tramo, el de vapor sobrecalentado. El de saturación no me interesa, eso es la tabla anterior. Pero si se fijan en el estado de saturación, yo tenía una temperatura fija pegada para una presión en particular. Entonces, por eso yo tenía una pareja presión-temperatura y me entregaba ese valor y ese. Por eso era una sola línea de la tabla. Ahora acá, yo primero tengo que decir, mira, esta es mi presión, o sea, encuentro qué tablita me sirve, en este caso me sirve esta de acá. Y tengo valores para diferentes temperaturas. Por ejemplo, aquí las diferentes temperaturas y ahí puedo conocer el volumen específico y los otros datos de interés. Díganme si se entiende o no. Va a ir avanzando. Y bueno. Entonces, yo sé que tenían muchas dudas respecto a cómo usar las tablas y a cómo abarcar esta parte. Por eso me fui un poco rápido con la primera parte, pero me interesaba un poco llegar de lleno a esto. Ahora, esta zona, que yo les decía, de vapor sobrecalentado, trabajo con estas tablas, y esta parte es la misma tabla, o sea, la misma estructura que la de vapor sobrecalentado. Y además, generalmente en el curso solemos trabajar con esto. ¿Ya? Ahí van a encontrar las tablas. Si se fijan, cada tabla tiene también un poco el dato, te entrega la temperatura de saturación. Se ve más claro aquí. Por ejemplo, para la tabla de 100 kilopascales, se dice, esa es la de saturación.
Recuerda que yo les decía que para 100 kilopascales, que es como una atmósfera, la temperatura de saturación cuando bulle el agua es 100 grados Celsius. Así que ahí está. Es más un dato que entrega, pero en realidad lo importante es lo que ocurre dentro de la tabla. Esta como pequeña matriz. Y es enorme porque en el fondo va recorriendo toda la escala de presiones. ¿Sí? Por eso son tantas hojas más que nada. Bueno, y aquí en el caso del líquido comprimido, pero si se fijan, tiene la misma estructura. ¿Sí? Porque es cuando voy recorriendo esta zona. Claro, acuérdate que de kilo a mega, sí. En realidad no, debería ser 0,1 mega. La pregunta de José Ignacio. Y no sé si. Claro. Acuérdense que 1000 megas, perdón, 1000 kilos es un mega. Esa es la diferencia. Ya, sigo entonces. Esto ya lo habíamos visto. Aproveché el mono anterior para poder explicar bien el uso de tabla y que no quedaran dudas. Aquí, esto es de la clase pasada, donde habíamos visto que en las tablas yo tenía un montón de valores de interés más conocidos y de repente aparecían aquí unos fichos raros que vamos a ver más adelante. Aquí tienen un ejemplo que se los hice después de la clase pasada. Les dejé este ejemplo donde ya ven en detalle. Por ejemplo, esta es solamente una tabla para propiedades de saturación, donde, por ejemplo, tengo temperatura versus volumen. Claro. Sí, pero en realidad no quiero entrar en detalles tanto sobre la pregunta de Max. Está bien, pero respecto al cambio de decimales, bueno, no me importa tanto por el curso. Obviamente tenemos que hacerlo bien. Me puedo equivocar probablemente en alguna parte, pero me interesa más que nada que aprendan a usar bien las tablas. En el caso de la tabla de saturación, aquí hay un ejemplo súper claro, donde ya nuevamente entro por una cierta... Ah, sí, cierto. Este es no sé si se dan cuenta de cuál es el error. Díganme, escriban a alguien si puede, o por micrófono tal vez, si puede darse cuenta cuál es el error. Yo les dije, por ejemplo, para este gráfico, que es temperatura versus volumen, y yo tengo una cierta curva. En realidad no está el error, porque en la curva me dice que estos son 12,35 kilopascales. Entonces, encuentro el valor en la tabla, me va a decir la temperatura también, y aquí van a ver asociados un volumen específico de líquido saturado y vapor saturado. Un poco la forma en cómo hay que encontrarlo. ¿Por qué digo que esto tiene un error? Es porque esta tabla, este gráfico es temperatura, volumen. Yo debería, si entro por presión, tener las presiones a este lado. Debería estar ocupando la otra tabla. Pero para el caso práctico funciona. Lo voy a corregir cuando se lo suba. Ya. El concepto adicional entonces es la entalpía. Principalmente en ciertos sistemas abiertos, normalmente encontramos esta combinación. ¿Sí? Si se acuerdan de mecánica de fluidos, ustedes habían visto esto. De hecho, en mecánica de fluidos no depende necesariamente del profesor, pero ustedes tuvieron, cuando escriben la primera ley, en un momento se muestra que esto se va a agrupar, pero siempre está escrito de otra forma. Se escribe la presión sobre la densidad. Pero recuerden que esto es la inversa de la densidad, que es equivalente a tener 1 por la densidad aquí.
¿sí? Esto es el trabajo de flujo y esto es la energía interna. Entonces, normalmente esto se escribe de esta forma. Para simplificar los análisis se habla de entalpía, no hay mayor complejidad que eso, ¿sí? Va a ser una mezcla entre la energía interna que puede tener un fluido y si además es un sistema abierto, vamos a considerar ciertas cosas asociadas a la energía de flujo, al trabajo de flujo que puede realizar, ¿sí? La entropía va a ser un concepto adicional. Se relaciona a la segunda ley de la termodinámica, pero eso se va a ver ya en clases que más adelante. Un poco una previa de eso es que la entropía nos habla de que también un sistema gestiona los reservorios de energía, ¿sí? Por ejemplo, la entropía nos va a decir cuánto es el nivel de imperfección que tiene un sistema. Pero en este caso la vamos a dejar para después. Ya, la segunda cosa que me interesaba, que era importante, era hablar de la interpolación lineal, ¿sí? Las tablas, como vieron, la tablita. Aquí está. Ya, aquí por ejemplo, si se fijan, la tabla tiene igual valores limitados, no me puede mostrar tan al detalle porque si no serían unos papiros gigantes de tablas para poder buscar valores. Entonces, si se fijan, yo tengo un valor, por ejemplo, entre de temperatura 40 y 45, pero ¿qué pasa si yo quiero entrar o conocer lo que ocurre cuando la temperatura es 42? Teniendo la temperatura, teniendo... Yo, voy a checar un poco esta ventana para que... Supongamos que yo quiero interpolar un valor que está, o quiero conocer cuánto sería la presión de acá para una temperatura que esté entre estas dos. Entonces yo conozco un punto 1, temperatura y presión, un punto 2 de temperatura y presión, para una temperatura que yo conozco, que podría ser 42, la pregunta es, ¿cuánto sería la presión que le corresponde? Entonces lo que yo hago es hacer una interpolación lineal. Podría hacer interpolaciones un poco más sofisticadas, eso sí es una realidad. ¿Qué quiere decir una interpolación lineal? Estos monos también están. Bueno, el error sería que este es el punto 2 y este es el punto 1. En realidad, perfecto, está lo mismo, pero que no se pierdan, tengo dos puntos conocidos y quiero conocer qué sucede con un punto intermedio, ¿sí? Entonces, este punto va a ser una configuración entre temperatura y presión, temperatura y presión. Por ejemplo, yo quiero conocer la presión asociada a una temperatura que está aquí al medio. Entonces, eso lo puedo hacer asumiendo como que esto fuese una recta. ¿Por qué se le dice interpolación lineal? Es porque podría haber una interpolación cuadrática, ¿sí? O interpolaciones de otro tipo. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de asumir que esto es una recta entre los dos puntos conocidos, aquí esta cosa es una curva. El punto interpolar sería el punto que coincide dentro de una curva determinada entre esos dos puntos, ¿sí? Ustedes saben que si yo les doy dos puntos, ya ustedes pueden saber cuál es la recta que describe o que traza esos dos puntos. Puedo hacer lo mismo con algún tipo de curva especial. Entonces, esto ya es prácticamente la ecuación de la recta, donde lo que yo hago es definir una pendiente, un dato de referencia que va a ser utilizar probablemente uno de los dos puntos, y yo voy a conocer para un punto, o sea, para un valor X, que yo conozco, un valor Y que esté entre medio de esos dos puntos. Para hacerlo más claro, por ejemplo, en este ejemplo sería, si yo tengo temperatura y presión, la temperatura podría ser el X y la presión podría ser el Y. Entonces aquí yo comparo temperaturas de los puntos conocidos, presiones de los puntos conocidos, tengo una pendiente, y del primer punto, su presión, su temperatura, y reemplazo acá la temperatura que
tengo aquí entre medio, para la cual yo estoy interrogando y quiero conocer esa presión. Sí, lo voy a ver en un ejemplo más en detalle, pero esa es una explicación bien paso a paso de qué se trata la interpolación lineal. Lo van a tener que hacer bastante, así que les recomiendo hacer hartos ejercicios de eso. Si lo programan en sus calculadoras, da lo mismo. El punto es que hay que muchas veces, en estos casos, encontrar acá un valor que está entre estos dos. Aquí un ejemplo, para que quede más reforzado aún. Dice, determine la temperatura del agua en un estado donde se conoce la presión para una cierta entalpía. Lo que yo pretendo buscar es cuál sería la temperatura. O sea, agarro la tabla, me pongo a buscar, o sea, primero ya encontré la tabla para la presión. ¿Sí? Una vez que ya me enfoqué en la presión, busco dónde debería estar esa entalpía, o dónde debería quedar, en este caso es 2890, que queda justo entre medio de estos dos valores. Entonces yo conozco el valor de entalpía para la temperatura en 200 y en 250, pero debería ocurrir que hay una temperatura aquí entre medio que le corresponde a esta entalpía. Para eso hay que hacer una interpolación lineal, ¿sí? Donde voy a asumir ese punto 1 y 2, es lo mismo reemplazar en la ecuación de la recta, y introduzco el valor de la entalpía que yo estoy buscando, y con eso puedo determinar esa temperatura que debería estar en medio. ¿Cómo voy a notar que me equivoqué o no? Por ejemplo, la temperatura de salida debería estar entre medio de esos dos puntos. Hay veces que uno se equivoca, qué sé yo, porque está apurado en la prueba o ese tipo de cosas, y de repente esta cosa, no sé, pues, está a 260. Eso quiere decir que me equivoqué. Un poco la regla clara es que el valor de la interpolación, por lo menos la temperatura tiene que quedar entre esos dos puntos. O podría ser presión o lo que sea, en realidad es simplemente una idea para entender la interpolación lineal. Entonces, contéstenme si se entendió. ¿Cómo avanzamos desde este punto? Ahí lo bueno es que tienen estos ejemplos, los agregué un poco entre la clase pasada hasta ahora para que esta parte generalmente genera muchas dudas. Entonces, lo dejé bien expresado con ejercicios para que no se pierdan. Oh, espera, y César, ¿en qué momento se te cayó el internet? Si no, igual la clase queda grabada, así que en el caso de que quede totalmente perdido, te hayas perdido toda la clase, puedes revisarla de nuevo. Un poco también es repetir lo de la clase pasada, pero claro, lo que expliqué desde las tablas hasta ahora es cómo interpolar valores, ¿sí? Y si te fijáis, después acá podéis revisar con calma la explicación antes, y este es un ejemplo para que no te queden dudas. Acá hay un ejemplo básico, entonces, un tanque rígido que contiene 50 kilogramos de agua líquida saturada a 90 grados Celsius. Un dato importante entonces, agua líquida, ya sabemos dónde está, más o menos debería estar por aquí, pero saturada, ahí está la clave, quiere decir que está justo en el punto que intercepta la campana, ¿sí? La campana de saturación. ¿Qué más? Me dice, bueno, está a 90 grados, entonces ya sé inmediatamente, un poco conozco ese valor y ya sé un poco cómo puedo entrar a las tablas. Me piden la presión y el volumen del tanque. Entonces me voy a la tabla, entro por temperatura, ¿sí? Dijeron que un poco es lo que me dieron desde el inicio, me dijeron que era la temperatura de 90 grados Celsius y que encuentre la presión. Entonces yo sé que para la tabla de saturación, en la temperatura de 90, esta debería ser la presión, ¿sí? Y también me piden el volumen del tanque. Entonces, vamos a tener que extraer también lo que ocurre con estos valores. En este caso,
yo sé que es agua líquida saturada. Quiere decir que está justo, este es su volumen específico, no está en un tramo intermedio, tampoco es vapor, así que con que me quede con este valor ya sé el valor del volumen específico. Entonces voy a poder encontrar el volumen del tanque. Entonces, como dije ya, entro por temperatura, conozco la presión, y este sería el volumen específico, 0,01036. Lo multiplico por la masa y con eso conozco el volumen total del estanque, el volumen total de agua que hay en ese caso. Y ese ejercicio es relativamente simple. Ahora, ejemplo 3. Avanzo más rápido a este porque este es un poco más ilustrativo de lo que ocurre. Si se fijan, ahora hay un cambio, hay dos estados. Varias cosas importantes. Dice, bueno, una masa de 200 gramos de agua líquida, ojo, líquida saturada, es completamente vaporizada a una presión constante de 100 kilopascales. O sea, mirando la tabla, me dice que a presión constante, 100 kilopascales, o sea, yo inmediatamente ya cacho que voy a la tabla de saturación. En este caso, esta es la temperatura, no me sirve tanto, me va a costar pillar los 100 kilopascales por acá. Fíjese, está por temperatura. Entonces me voy a la depresión, busco los 100 kilopascales y tengo todos los valores de interés. Entonces, dice, determine la variación del volumen específico. Si se fijan acá, tengo el volumen de líquido, el volumen de vapor y la resta entre ambos. O sea, ya el valor me lo da directamente la tabla. Ya, para esto. Sí. Problema con mi favor, pero no importa. Ahí está. No sé en una de esas a ustedes les salió o no, pero ahí está. Yo por qué, pero se me había quedado pegado el power. Y entonces tengo la variación de volumen específico, que era buscar el valor en la tabla. Bueno, la tabla, ahí está. ¿Se fijan un poco dónde está el error? Acá. Yo sé que me equivoqué antes de hacer la clase cuando puse esta tabla. Un poco un error que me sirve. ¿Alguien me puede decir cuál es el error? Voy a mirar de nuevo el ejercicio. Dice, una masa de 200 gramos de agua líquida saturada es completamente vaporizada a una presión constante de 100 kilopascales. Claro, y yo dije que entraba por presión y la tabla entra por temperatura. Ahí fue una pifia mía. Porque un poco el error no se notó tanto, no se va a notar tanto en los resultados, y se les voy a mostrar por qué. Es porque justo yo entré y casi el valor de la presión en kilopascales es casi 100. ¿Sí? Ahí hay un error de súper poquito. ¿Sí? Entonces, prácticamente este valor no varía tanto del que debería ser. Voy a mostrar la correcta. Entré por 100 kilopascales, si se fijan, la temperatura es 99,61, miren la diferencia, es muy poca con la temperatura de mi problema con error. Y la variación, que es la que yo buscaba, que es 1,6929, acá es 1,67. Si se fijan, la variación es de decimal, entonces bien chica. Te lo voy a subir corregido después. Me di cuenta tarde que... De hecho, me di cuenta cuando estaba haciendo en la primera sección, por eso les digo al tiro que tengo esa pique, pero no va a aparecer directamente en la diapo que les voy a subir, para que tengan el desarrollo bien hecho. Entonces me pido la variación del volumen específico, extraigo el valor,
no es más que eso, porque directamente está la variación. El monto de energía transferida al sistema. Eso suele como generar bastantes dudas. A ver, no entendí. Dice... Ahora recién vi sus comentarios. De repente me aparece como muy chico en el computador. Claro, aquí Benjamín tenía razón. Dice que debería entrar por presión. En la tabla que les mandé, el valor es de 1, no sé, no entiendo a qué te refieres, Sebastián, con eso. ¿Y cuándo voy a subirla? Ahora cuando termine la clase. Tengo que hacer esa corrección, cambiar el mono de la tabla y se lo subo. Ah, ya. Vale. Y Kyochi me dice que no entiendo a qué te refieres con comentar ese error. En tu evaluación, si tú cometes ese error, dudo que tengas un error tan pequeño, porque tendría que ser justo en 100 grados Celsius. Es el único caso donde la variación está en chica. En los otros casos, si te equivocáis de tabla, no va a ser tan fácil. Respóndeme si esa es tu pregunta original, para ver si lo entendí bien. Mientras sigo explicando esto, bueno, nos piden el monto de energía transferida al sistema. Y entonces tengo, primero era completamente líquido, esta cosa se expandió, libremente se pudo expandir, hasta que se transformó todo en vapor. Me hicieron algunas preguntas, me han llegado preguntas por correo. Ojo, por favor, las preguntas al foro, porque así yo le contesto y probablemente le sirve al resto. Esta es la forma que yo les recomiendo de poder escribir la primera ley para sistemas cerrados y no se confundan con los signos, cuando entra, sale y ese tipo de convenciones. Ustedes, si se fijan en algunos libros, es muy probable que en el Cengel aparezca, en el Cengel en algunas partes o probablemente en el Chapiro, les va a pasar que de repente hay un signo menos antes del trabajo, ¿sí? Y ese signo menos usualmente es para compensar la convención normal, donde decimos que el trabajo que sale es positivo y el trabajo que entra es negativo, ¿sí? Pero para que se eviten confusiones, esto grábenselo, anótenlo en sus apuntes. Esta es una expresión que ya no deja dudas, ¿sí? Y ahora lo único que tienen que hacer sobre ella es empezar a ver, ¿entró trabajo o no? Y ir tachando según los casos, pero con esto ya tiene una expresión completa, ¿sí? Para sistemas cerrados, ojo, porque aquí solamente estamos viendo un análisis entre un estado 1 y 2. Eso es lo que expliqué en la clase 1. Entonces, chicos, veamos primero si entró o salió trabajo, analizando la ecuación completa. ¿Entra trabajo sobre el sistema? No, porque no hay un cambio, no comprimí en este caso el fluido, si se fijan, se pudo expandir sin problemas y mantuvo la presión. Por lo tanto, como la presión inicial y posterior es la misma, no hay necesariamente una compresión. Por lo tanto, trabajo de entrada no hay. En el caso de una salida, si se fijan, lo que sí ocurre es que el trabajo sí se expande contra el ambiente, ¿sí? Mueve esto. Quiere decir que si movió una frontera, quiere decir que ejerció un trabajo, ¿sí? Porque hubo un desplazamiento. Por lo tanto, sí hay una salida de trabajo. En el caso de la entrada, aquí hay que ver un poco, nos dice el monto de la energía transferida. Si se fijan, en el enunciado no dice directamente, porque dice una masa de agua líquida saturada es completamente vaporizada. Dice que agua se vaporizó, fin. Y dice que hay presión constante, pero no dice necesariamente que le hayan agregado calor al sistema. Donde está un poco el truco, y la pregunta es media compleja en ese sentido, es que se pide el monto de la energía transferida al sistema.
está asumiendo a priori que hay una entrada de energía, ¿sí? Igual es un poco lógico, o sea, si lo piensan, si yo tengo vapor y ya sé que no entró trabajo de ningún tipo, y esta cosa tuvo que haber ganado energía para poderse vaporizar. La energía tiene que haber entrado de alguna forma. Si no entró como trabajo, por descarte, tiene que haber entrado en forma de calor, ¿sí? Eso es un poco, si lo leyeron de acá o si no, viendo el problema, por ambos lados se podría entender eso. Entonces se escribe como esa entrada de calor al sistema. Si sale o no, no se describe finalmente. Podrían incluso dejar esto como un solo valor, como calor neto, y esto escribirlo como calor neto simplemente. Y ahí hacen un balance entre en el caso de que haya salido trabajo, o sea, perdón, calor. Entonces tengo esta expresión final, despejo lo que me interesa, finalmente me falta saber qué pasa con el trabajo. Voy a la definición al inicio del curso, me integro entre esos estados 1 y 2, P por dB, pensando B por el volumen específico, y si se fijan, como la presión es constante, la puedo sacar de la integral y no es más que la integral de B. Y en este caso, como es un estado 1 y 2 de equilibrio, no es más que la diferencia entre los volúmenes específicos. Reemplazando entonces, tengo que el calor que recibió el sistema va a ser un conjunto entre la variación de la energía interna y lo que ocurre con esta expansión. Entonces, se fijan, igual tiene sentido. El sistema se ganó energía y ese aumento de energía se nota en el cambio de fase, ganó energía interna, aumentó la energía propia. No, según la pregunta de Gabriel, no. Para que se la hagan más simple, escríbanlo siempre de esta forma. Se van a evitar problemas. Así. Y no se confunden y no tienen que estar evaluando. Por eso un poco les hice este ejercicio para que no les quedaran, que tuvieran un poco la ayuda para la prueba. ¿De dónde salió la energía? No entiendo. Especifícame si es como hacia el sistema o desde el sistema. ¿Qué le pasó la energía? No importa. No, tampoco al problema le interesa. No necesariamente hay una descripción de eso. Si te fijas, dice el monto de energía transferido al sistema, como que lo asume, y no te dice ni cómo. No te dice ni lo calentó, qué sé yo, o de qué forma fue. En el caso del signo de la presión, no. En la convención de signos ya está incluida acá. Pensando en la pregunta de José Ignacio. ¿Ya? Si te fijas, esta ecuación ya resuelve todos los casos posibles para evitar confusiones, ¿sí? Yo les recomiendo aprendérsela bien, porque después ya simplemente es ir evaluando las entradas y las salidas. Ya. En la integral, esta integral, aquí, el trabajo de salida, nos vamos directamente a la definición, ¿sí? No es más que reemplazar la definición que es P por la derivada o la variación del volumen específico entre los estados 1 y 2. En particular, este es un proceso de presión constante. Entonces podemos sacar la presión del juego, sale la integral. ¿Se acuerdan que había todo un tema de cómo evaluábamos la presión dentro? Pero en este caso no es gran problema. ¿Se acuerdan que resolví un problema de expansión politrópica? Y ese era más complejo. Pero aquí la presión obedece a una constante, así que para afuera. Y simplemente queda la integral de dB. No es más que la resta entre los dos estados. Sí, espérame, voy a explicarle. En realidad los valores, según lo que me pregunta Isidora, son de tabla.
Les voy a mostrar ahora la tabla y cómo saqué los valores de ahí. Pero me interesa un poco, primero veamos cómo llegamos a la ecuación y de ahí vemos la tabla, pero en realidad eso es buscar cada uno de los valores según el caso. Ya, entonces, para cerrar el tema de la integral, la presión sale, me queda este resultado simple y lo reemplazo. Un poco haciendo el análisis, si se fijan, el calor que yo le pasé al sistema se fue a dos cosas. Una, el sistema ejerció un trabajo, o sea, hay una energía aparte, que es porque el sistema como que empujó para arriba esta cosa, como que se pegó un estirón. Y acá también es porque cambió de fase, y ese cambio de fase se demuestra en un aumento en la energía interna. ¿Sí? Ya, ahora entonces hay que buscar los resultados, hay que buscar los valores en la tabla para poder tener ese reemplazo que está aquí. Creo que la tabla estaba. Voy a mostrarles la tabla yo. Porque me preguntaban de dónde salió ese 287. ¿Qué es esto? Que no es más que la diferencia entre las energías internas. Interna, acá. Si se fijan la tabla, yo sé que hay una diferencia ahí de decimales, les voy a explicar por qué. Pero si se fijan, la tabla al tiro les entrega las diferencias. Y ocurre por esto. Uno de repente tiene que encontrar delta U o delta B y la tabla por eso las tiene, uno las saque rápido. ¿Sí? ¿Por qué está la diferencia? Porque acuérdense que yo les dije que había un error original en este ejercicio, porque este ejercicio estaba utilizando una tabla que entraba por temperatura y no por presión. Yo aquí estoy agarrando la tabla correcta. Si vamos a la tabla, entre comillas, incorrecta, que sepa el ejercicio, la variación no es tan grande y un poco la explicación ahí está, en el 2087. Un poco la explicación de por qué no está tan malo o por qué hay el error es pequeño es porque eh, la presión era 100 y en este caso es 101,42. Ese 1,42 es poquito, entonces un error chico. Y nuevamente, claro, también está la diferencia de los volúmenes específicos que está aquí. Ahora tengo que subir esto corregido a la tabla correcta. ¿Ya? Eso. Finalmente entonces calculamos, fíjense las unidades, para que no vayan a cometer errores, las tablas igual las entregan, para que se vayan a equivocar, de repente los enunciados cambian un poco las cosas. Ya. La tercera pata, entonces, por lo que me quedaba finalmente, es hablar de mezclas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba finalmente dentro de la campana? Porque si se fijan en el problema anterior, yo les dije, tengo líquido saturado y se vaporizó completamente. Y al tiro les pasé el último caso, ¿sí? Por eso ustedes conocían la resta directamente entre ese valor y ese, porque la tabla lo muestra directo. Pero, ¿qué pasa si estamos aquí en un caso intermedio? Para eso, vamos a agregar, entre comillas, una complicación más a la sopa. Me voy a detener, sí. Quiero que me digan si hay dudas o no. Ya, perfecto. Eh, entonces vamos a hablar de mezclas bifásicas. En este caso vamos a agregar un valor, una propiedad adicional, que es la cantidad relativa, en este caso, de cada fase que se expresa como la calidad de vapor. ¿Qué quiere decir eso? Es de la masa total, ¿cuánta masa es de vapor? Ahí el subíndice, normalmente a veces en los libros se ocupa una G, se ocupa una P, pero es de gas o vapor, pero finalmente es lo mismo, son sinónimos. La masa de vapor sobre la masa total, ¿sí? Y eso me da un porcentaje. Supongamos si esto es 0,5, quiere decir que la mitad es vapor y la otra mitad es líquido. Si fuese 1, quiere decir que es totalmente vapor, o sea que es saturado, vapor saturado, completamente. O si es 0, quiere decir que es solamente líquido y líquido saturado. ¿Sí? Ya.
Otra cosa adicional, entonces, podemos sacar algún par de análisis extra, diciendo que el volumen total va a ser la suma de los dos volúmenes, volumen de fluido y de gas, ¿sí? De líquido y de vapor. El volumen se puede escribir como la masa por el volumen específico, aquí respectivamente para cada uno de los dos casos. Y adicionalmente, entonces, podemos escribir finalmente la suma del volumen, como la suma de los volúmenes escritos de esa forma, de líquido y gas. Y si yo esta cosa la divido, hago un enjuague matemático y la divido por m, por la masa total, tengo que esta cosa, y aquí voy a lograr construir un poco la calidad. Ojo que la calidad es la masa de vapor, no la de líquido, sobre la masa total. Entonces aquí tengo la calidad. Y el otro resto, que es lo que debería ser, 1 menos x, o sea, corresponde a la proporción de líquido sobre la masa total. Es lógico que sea el resto de 1 menos x, por decir, por ejemplo, x es 80, o perdón, 0,8, quiere decir que el 80% es vapor, y el otro 20 debería ser obligatoriamente lo que queda de líquido, ¿sí? A partir de eso, podemos escribir el volumen específico, en este caso, del punto que nos interesa en particular, a partir de una mezcla entre, va a depender de la calidad, que está aquí, y el volumen específico de líquido saturado y de vapor saturado, los que entrega la tabla, ¿se fijan? Entonces, ahora, con la tabla, voy a ocupar ese valor, y ese valor que está aquí, lo voy a reemplazar, y además, conociendo la calidad, yo voy a conocer el volumen específico de vapor en el punto que a mí me interese, dentro, entre medio, habiendo cambio de fase. Voy a hacer un ejemplo de eso. Además, despejando X, haciendo un poco de álgebra, conocemos que para un punto determinado donde yo conozco el volumen específico y los valores de saturación, o sea, líquido saturado, vapor saturado, el volumen específico, voy a poder determinar la calidad, ¿sí? Análogamente ocurre lo mismo con las otras propiedades, ¿sí? Las otras propiedades que me entrega la tabla, donde me entrega siempre un valor de líquido y de gas. Pero me va a volver. Ahí está. Antes de irme al ejercicio, entonces, contésteme si hay dudas o no. Ya, sigo entonces. Ya este es un ejemplo más completo, si se fijan, ya hay un sistema y que va a pasar por varios estados, y me interesa en este caso un ejercicio bien complicado, pero la idea es que vamos a empezar con algo que les sea bien ilustrativo. Tengo entonces un tanque rígido de medio metro cúbico que es instalado sobre un calefactor, o sea, va a recibir calor, como muestra la figura. Inicialmente el tanque contiene una mezcla bifásica de vapor y agua líquida, o sea, está la mezcla, está a un bar, o sea, me dan la presión, si se fijan aquí en el gráfico, estoy en S sobra de un bar, y estoy aquí al medio. Ojo, que me dice que la calidad va a ser, o el título, también en algunos libros le dicen título a la calidad de vapor. Es de 0,5, o sea, quiere decir que la mitad es vapor y la otra mitad es líquido. No necesariamente este punto tiene que estar en la mitad, ¿sí? De repente eso no sigue un orden tan geométrico. Dice, después de suministrarle calor al tanque, la presión alcanza 1,5 bar. O sea, mi estado 2 va a ser cuando la presión es más alta. Ojo, si se fijan, esta cosa es de volumen constante porque está rígido. Dice originalmente que el tanque es rígido. Hay un detalle importante. Por eso, si se fijan, el volumen
se mantiene constante. Volumen específico. Se mantiene y se queda pegado para los estados. Yo subo este sería entonces un proceso a volumen constante. Porque subo, aumento la temperatura, ¿se fijan? Subí desde acá hasta acá. Y además, aumento la presión, subí de 1 bar a 1,5, pero a volumen constante. Entonces, un proceso isovolumétrico, hasta un estado 2. Entonces, y después posteriormente un estado 3. Entonces me piden varias cosas. Primero, la temperatura. Bueno, en el enunciado dice, otra cosa antes de irme a los problemas particulares, se indique los estados iniciales y finales en un diagrama TV y determine. Es súper importante, diagrama TV es esto, es súper importante cuando a veces algunos ejercicios dicen estados iniciales, perdón, estados. Cuando yo me refiero a indique los estados, eso quiere decir que encuentre la temperatura, el volumen específico y la presión para cada uno de los estados. Si yo tengo todas esas propiedades, puedo hacer los cálculos de lo que yo quiera sobre el sistema. Y eso de aquí en adelante hasta el final del curso, el objetivo va a ser conocer los estados, conociendo presión, temperatura y volumen específico, yo voy a poder determinar todo lo que ocurre probablemente en un proceso, en un ciclo térmico, etc. Entonces, primero me piden los estados para 1 y 2. Y tengo todo. Sé que en 1 estoy en 1 bar, ¿ya? Voy a aproximar ese bar. Un bar es más o menos... no, miento. Un bar es exactamente 100 kilopascales. Por lo tanto, 1,5 va a ser 150 kilopascales. Están marcadas las dos partes. Y me piden los estados. O sea, primero, ya que conozco las presiones, me piden las temperaturas. Tengo entonces la temperatura para 1 y para 2. Y las temperaturas, en este caso, de cambio de fase. ¿Sí? ¿Qué otra cosa me pedían? Bueno, los volúmenes específicos. En este caso, dado que estoy aquí al medio, no conozco directamente el volumen específico. Lo que sí conozco son los datos de los extremos, me lo entrega la tabla, y conozco la calidad. Entonces, con la calidad y los extremos voy a poder conocer lo que ocurre aquí al medio. Entonces, aplico la fórmula que había escrito antes, la calidad y los valores de los extremos, el líquido saturado o vapor saturado, para el volumen específico. Estos son los valores que se extraen de la tabla que les mostré recién, no es más que eso. Reemplazo y obtengo el volumen específico para ese punto. Ahora, otra cosa importante, si se fijan, ese punto se va a mantener para 2 y 3, dado que el proceso da volumen, o sea, el proceso da volumen constante. Entonces, voy a poder conocer ya por lo menos para los 3 estados que esta cosa se mantiene. Y quería revisar el entonces, analizando la tabla, que es un poco lo que les mostré al principio. Si miramos la tabla, bueno. La tabla de 100 y 150. Entonces aquí voy a poder conocer las temperaturas de 99,3 y 101,4. Esto es un poco, nada más repetir lo que había mostrado inicialmente cuando vi la tabla. ¿Sí? Finalmente me piden la masa de vapor presente en los estados 1 y 2. ¿Sí? Yo conozco el volumen total
Conozco ahora el volumen específico, dado que ya lo calculé para esos casos. Ojo que es de vapor. Y así podemos obtener entonces la masa de vapor en los estados 1 y 2. Por lo menos en este caso es 1. En el caso 2, tengo que subir acá, nuevamente, dado que conservo el volumen específico, con el volumen específico, la nueva presión, y conociendo los valores de los volúmenes específicos de saturación de vapor saturado y líquido saturado, voy a poder conocer la nueva calidad, que en este caso es como de un 70%. Quiere decir que entre acá y acá, con ese aumento, aumentó la cantidad de vapor. ¿Sí? Antes era como, era la mitad. Y ahora nuevamente con esto y la masa, podemos determinar la nueva masa de gas que hay en este punto. ¿Sí? Y la última pregunta, que dice, si el suministro de calor continúa, determine la presión. Esto está tapando. En el calefactor, voy a buscar, no importa. Pero dice, a ver si logro correr eso para que lo puedan ver. Un segundo. Es decir, ya. Dice, entonces determine la presión en bar, que en bares, cuando el tanque contiene solo vapor saturado. O sea, lo que me está diciendo la pregunta es que, ¿qué pasa si desde este punto yo sigo calentando esta cosa hasta que se transforme todo en vapor saturado? O sea, dice, tira una línea recta para arriba, va a llegar un punto en que esta cosa va a intersectar la campana de saturación, ¿sí? Donde lo intersecte, esto va a estar asociado a una presión que no necesariamente conozco, ¿sí? Pero me dice, pégale el corte hasta arriba hasta que llegue a que sea solo vapor saturado. Y quiere saber cuál es esa presión. ¿Ya? Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos el valor del vapor saturado, un volumen específico. Sabemos que es el mismo para todos. Entonces, lo que deberíamos hacer, observando la tabla, tenemos que encontrar el valor del volumen específico, de qué valores debería estar. Si miramos la tabla, el volumen específico, 84,75, empiezo a revisar la tabla y me doy cuenta que está entre esos dos valores. Esos dos valores corresponden a 200 y 225 kilopascales. ¿Sí? O lo mismo que decir 2 y 2,25 bares. Por lo tanto, hay que hacer una interpolación. ¿Se entiende? Hay que decir ese valor, lo busco en la tabla, veo que queda entre medio de esos dos, y estos tienen asociados esas presiones. ¿Sí? Son los valores de esas tablas. Entonces ya conozco ese punto y ese punto. Conociendo el volumen específico, voy a poder interpolar un valor que esté entre estas dos presiones, entre 200 y 225. Hago la interpolación correspondiente y entonces tengo la diferencia de presiones, la diferencia de los volúmenes específicos que saqué de la tabla, el punto de referencia aquí, y con eso determino la presión que debería haber asociada a este punto, asociada a este volumen específico, una presión que está entre medio de estas dos. Esto debería ser 2,1 bares. Eso, antes de cerrar un poco la clase, tírenme sus preguntas si es que alguien tiene alguna duda.
entendió? Y contesten si se entendió para tener claro. Si se fijan un poco, no avanzamos tanto en la teoría, pero sí se avanzó bastante resolviendo los ejercicios. Entonces, échenle una mirada, voy a corregir los datos que estén errados. Un poco, normalmente al hacer la clase yo antes escribía directamente en la pizarra, así un poco más de trabajo pasar esto al Power, por eso tiene algunos errores recientes. Normalmente esto se resuelve, o sea, en una clase normal se resuelve directo en la pizarra. Aprovechen de escribirme si tienen dudas. Lo otro, si hay dudas de repente que quedan después durante el estudio, ocupen el chat o el foro, más que el correo, porque así de repente una duda que yo le resuelvo a alguien queda para que lo pueda ver el resto. Eso. Finalmente, entonces, ya terminamos todo lo que tiene que ver con fases ideales, sustancias puras, el concepto de cambio de fase y finalmente cómo lo trabajamos. Eso se trabaja a través de las tablas, los diagramas termodinámicos y las tablas de propiedades. Se dieron cuenta que eso era bastante trabajo. Creo que estamos hasta ahí por ahora. Revisen las ayudantías. No les recomiendo, recibo algunos comentarios de gente que lo que pasa, dejan la clase corriendo y después dicen, la voy a ver, pero después cuando se les junten a final del semestre, probablemente todas las clases que no vieron, y son bastante largas, se van a marear. Entonces les recomiendo igual mantener el orden de asistir. Eso, aprovechen las ayudantías que están explicadas como con harto detalle. Y hay que hacer muchos ejercicios de interpolación para entender bien. Eso. Creo que con eso quedamos por hoy. Listo, no veo más dudas. Así que los dejo libres. Estamos listos por hoy. Mándenme las dudas si tienen alguna cosa adicional y les voy a estar avisando. Yo creo que la próxima semana, la próxima clase, debería tener un control. Lo que yo pienso es hacer un control en los primeros minutos de la clase, donde se les va el sistema, y les voy a explicar en un correo también, pero se abre un examen donde ustedes reciben un enunciado, lo resuelven como si fuera un control escrito, y de ahí me mandan una foto con CamScan o con alguna aplicación. También les voy a mandar de repente si alguien no conoce o no cacha, díganme al tiro de repente por el correo, avísenme. Les voy a mandar como un mini tutorial para que los que no saben usar CamScan o alguna aplicación parecida, son aplicaciones que uno le saca una foto y además corrige la foto para que cuando es texto se vea mejor, ¿sí? Traten de usar lápiz que se vean claros, porfa no usen lápiz pasta, o sea, perdón, no usen lápiz mina, para que se vea clara la foto y el ayudante pueda revisar. Se les va a dar probablemente el control, si dura media hora, van a tener 5 minutos más de holgura pensados exclusivamente para que puedan subir la foto. De ahí el sistema se cierra. Y eso es lo que debería hacer estas primeras etapas de evaluaciones cortitas. Les voy a confirmar, porque tengo que también escribir toda esta información que les dije, y el control debería estar, yo creo que la próxima clase, eso es el martes, ¿no? Y yo creo que lo voy a hacer durante la clase. Voy a tomar unos minutos de la clase, porque entiendo que el resto del tiempo también tienen otras clases online, para no pisar los otros tiempos. Eso. No sé si hay más dudas. Ya. Los dejo entonces.